Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos que me están escuchando a través de este medio, esta tecnología que el Señor ha dejado para que podamos aprovecharla de una mejor manera para edificación. En este tiempo vamos a tener un día de bendición, una noche de bendición con alabanzas, con el mensaje que el Señor ha puesto para compartir en esta noche juntamente con su pueblo. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, ya sea acostado, sentado, viendo esta transmisión, te pido que empecemos con este tiempo con una oración para poder compartir las alabanzas y compartir la palabra de Dios. Ahí donde estás, yo te pido que tú cierres tus ojos para darle gracias al Señor, para poder agradecerle por la vida, por este tiempo que nos permite tener de comunión y de recibir la palabra, el maná que viene de parte de Él. Amén. Cerremos nuestros ojos para poder orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, porque es por tu amor y tu voluntad, Señor, que hoy estamos aquí, Señor Padre Santo. Padre, gracias Señor amado Dios porque tú nos has permitido Señor tener un día más para podernos regocijar en tu presencia Señor. Tal vez Señor amado Dios vemos la dificultad Señor Padre Santo de podernos reunir juntos como iglesia, como un pueblo Señor, pero amado Dios aprovechamos este medio Padre Santo Dios para estar conectados en un solo sentir, en un solo espíritu Padre Santo, para alabarte y glorificar tu santo nombre Señor, gozarnos en tu presencia Señor Padre, aprender más de ti Señor y poder Señor Padre Santo, impartir este mensaje de parte tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, Padre amado Dios, de las alabanzas que se vayan, Señor amado Dios, a estar dando, Padre, de la palabra, Señor, ese alimento espiritual que tú nos compartes cada día, Señor Padre amado Dios. Gracias, Señor amado Dios, por la vida y es por ese pueblo maravilloso que está del otro lado de la pantalla, Señor. También, Señor Padre Santo, teniendo este tiempo de comunión contigo, Padre. Te damos gracias, Señor amado Dios, seas tú tomando el tiempo de las alabanzas, el tiempo de la palabra, Señor, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, Señor, y tocando nuestro corazón, Padre amado Dios, dándonos ánimo, dándonos fuerza cada día, Padre Santo, y que Hechos, te quiero compartir un mensaje antes de empezar las alabanzas, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amado amigo, hermano que me estás escuchando, la alabanza puede tocar la mano de Dios. A través de la adoración se pueden romper muchas cadenas y la adoración reconforta nuestro corazón, nos da gozo, nos da paz, y es más que todo en este momento en el cual nosotros nos levantamos a adorar en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de estos tiempos de aflicción y este tiempo que tenemos para regocijarnos aún estando en nuestros hogares, en nuestras casas, podemos compartir.
derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos, los muros derribaré. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y avívame con tu espíritu, y avívame con tu poder, y avívame con tu espíritu, y avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Cristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey,
venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Yo voy venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Yo subiré a las montañas, yo gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. Yo subiré a las montañas, yo gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra y toda la alabanza. Y sabemos que estamos pasando por momentos muy duros, muy difíciles a nivel nacional, a nivel mundial, por esta situación que se está dando, este virus que está contagiando a muchas personas. Pero nosotros nos sentimos tranquilos, en paz, confiados, gozosos, tal vez esperando que el Señor muestre su gloria como ya lo está haciendo. Y sabemos que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, que Él nos fortalece, que Él nos da la fe, la esperanza que necesitamos, esa confianza que muchas veces necesitamos cuando sentimos desmayar. Y yo te invito que en este momento podamos tener este tiempo de adoración y que ahí donde tú estás puedas adorar al Señor juntamente conmigo y decirle que su gloria está con nosotros, que su presencia está aquí y le damos gracias. Gracias por todo lo que Él hace, gracias por todo lo que se muestra a nosotros, su poder, su gloria, su amor y su misericordia. Yo te invito a que en esta hora, en este momento, podamos alabar y adorar al Señor con esta alabanza. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está aquí. Te damos gracias, Señor, amado Dios, por este precioso tiempo, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Gracias, Señor, amado Dios, te damos porque tú eres nuestro sustento, Padre Santo, porque tú eres quien nos Santo, para que nosotros en medio de este momento, de estos tiempos, Señor, de aflicción, Señor, tú nos levantes, tú nos sostengas, Padre Santo, que sea tu gloria, Señor Padre Santo, Dios, descendiendo en cada uno de mis hermanos, Señor Padre Santo, que sea tu gloria, Señor, y tu misericordia, Señor, guardándonos y protegiéndonos, Padre. Creemos en ti, Señor, creemos, Señor, en un Dios poderoso, en un Dios vivo, Padre Santo, Dios, en tus manos estamos, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por las alabanzas que tú nos permites gozarnos, Señor Padre amado Dios. Gracias, Señor amado Dios, porque tú, Señor amado Dios, nos guardas y nos proteges, Señor amado Dios. Gracias te damos, Padre Santo Dios. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, nos hemos gozado a través de las alabanzas este precioso tiempo que el Señor nos permite dar, que nos permite tener un tiempo con el Señor, un tiempo de regocijo, poder alabar. Y no hay nada más bonito que alabarlo al Señor en todo tiempo, en todo momento, sea la situación que encontremos, tal vez cuando tengamos abundancia, cuando no tengamos, cuando lo tengamos todo, cuando no haya nada que comer, o tal vez en un momento de aflicción. El apóstol Pablo dijo, yo aprendí a contentarme sea cual sea mi situación. Alabo a Dios sea cual sea la situación, y eso es lo que el Señor está pidiendo en nosotros, que nosotros podamos alabarlo sea cual sea nuestra situación, sabiendo que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y hoy de alabanza, después de este tiempo de oración, he venido también a compartirte un mensaje de parte de Dios. Ya sé que la situación que estamos viviendo en estos tiempos es muy dura, pero no olvidemos que Dios tiene todo el control, que Dios guarda a su pueblo, que Dios cuida y guía a su pueblo. Y eso nos trae a memoria en una historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. Podemos recordar tal vez cuando Dios libró al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, y eso es un acto sobrenatural que cómo se manifestó en aquellos tiempos. Dios envió a un hombre llamado Moisés para que se presente ante el faraón para pedirle que libere a su pueblo. Y Dios se manifestó su poder, mostró su poder y su gloria a través de todo lo que hizo para librar al pueblo. Aún cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios mostraba su poder, mostraba su amor y su misericordia para el pueblo. Dios envió aquellas plagas hacia los egipcios. Guió al pueblo cuando salió de la tierra de los egipcios, guió al pueblo con columna de nube en la mañana
y columna de fuego en la noche para guiarlos, para que acampen y sea la luz en medio de aquella oscuridad. Un acto sobrenatural que Dios mostró fue cuando abrió el mar y permitió de que el pueblo de Israel cruzara por el medio del mar con sus pies secos. Llegaron hacia el otro lado. Y lo más interesante de esta historia es acerca de un punto en el cual podemos darnos cuenta de que en el tiempo de que el pueblo de Israel permaneció en Egipto fue un lazo de aproximadamente 40 años en el desierto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permitió de que el pueblo de Israel, o por qué Dios hizo de que el pueblo de Israel tuviera todo ese tiempo en el desierto? ¿Por qué no lo llevó directamente de la tierra de los egipcios hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán? Y ese es ese punto en el cual yo me quiero enfocar, es ese punto en el cual el mensaje de hoy va compartido para ti, para tu vida y para todo aquel que está a través de este medio, en esta transmisión. ¿Por qué permitió Dios que pasaran todos estos 40 años el pueblo de Israel en el desierto? Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con ese pueblo rebelde y duro de corazón. Recordemos que los israelitas salieron de una tierra donde adoraban, donde tenían idolatría, donde tenían adoraciones a muñecos, a estatuas. Y eso era lo que el pueblo había receptado en su corazón, lo que tenía en su memoria, de que ellos tenían un tipo de adoración porque se habían adaptado a aquellas costumbres de los egipcios. Podemos recordar cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y antes de que Moisés bajara con la ley, con las tablas de la ley que Dios le había dado, el pueblo de Egipto ya había edificado un becerro de oro, porque ellos querían tener algo para quien adorar, porque habían arrastrado costumbres de la tierra de los egipcios. Y Dios prácticamente tuvo 40 años, le duró 40 años para que el pueblo de Israel sea moldeado prácticamente. Tanto tiempo, nosotros podemos decir, tanto tiempo tuvo que ablandar el corazón del hombre, el Señor, para que pudiéramos entender de que solamente en Él podemos depender, de que solamente a Él podemos alabar, adorar, que solamente a Él podemos darle gloria, honra y alabanza. Pero el pueblo se mostraba duro en ese momento, conformidad en ese momento. Y no hablo de una conformidad de estar en la esclavitud, aunque sí lo era. Eran libres físicamente, pero aún estaban esclavos en su interior. Su corazón y su mente estaban esclavizados en la tierra de Egipto. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que sucedía una situación adversa, una situación que no les convenía al pueblo de Israel, cuando pasaban hambre, cuando pasaban sed, cuando tenían alguna necesidad, ellos comenzaban a blasfemar contra Dios y contra Moisés y se iban en contra de Dios. ¿Y qué era lo que decían? Mejor estuviéramos allá, en ese lugar, aunque estábamos esclavos, pero teníamos que comer, teníamos que beber, teníamos donde dormir, y si moríamos, pues teníamos una tierra en donde estar, donde habitar con nuestros padres. Su corazón estaba aún encarcelado en ese lugar donde Dios lo había rescatado. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa misma manera. Tal vez nosotros decimos que somos libres, pero aún hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos encierra y nos hace esclavos aún de aquel pasado que nosotros éramos. Y muchas veces el pueblo de Israel se levantaba contra Dios. Y esa era la dura tarea que tenía Dios con el pueblo de Israel, formarlo, porque si Dios lo llevaba por el camino más corto a la tierra prometida, no habían aprendido nada. Y tal vez la tierra, los cananeos, tenían otras costumbres y ellos se adaptaban a aquellas costumbres y se apartaban de lo que Dios quería para sus vidas. Entonces en ese lapso de 40 años, Dios los formó en el desierto, los forma en el desierto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas en estos tiempos. Tal vez estamos pasando por un desierto muy triste, muy duro, mucha tristeza al ver que no podemos estar en la casa del Señor alabando, glorificando su santo nombre juntos como hermanos, como un solo cuerpo, como iglesia. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia somos cada uno de nosotros y que nosotros, donde sea que estemos, lo vamos a alabar,
lo vamos a glorificar y exaltar. El apóstol Pablo dijo, tal vez yo puedo estar encerrado, tal vez mi cuerpo puede estar encarcelado, pero la palabra de Dios nunca va a estar encarcelada. Podemos aprovechar estos tiempos, estos medios, estos métodos que nos da la tecnología para poder impartir la palabra de Dios. Nosotros cada uno podemos estar encerrados en nuestros hogares, en nuestras casas, pero la palabra de Dios nunca va a estar encerrada. Hay que predicar, hay que llevar ese mensaje a tiempo y fuera de tiempo, lo dice el Señor. Entonces llega el tiempo hoy, en este momento, que podemos compartir este mensaje como iglesia, como un solo cuerpo, como pueblo de Dios, llamados sacerdotes, para ministrar en su presencia, para estar delante de Él, para alabarlo y glorificarlo, llenarlos de su palabra, de su presencia. En este tiempo yo te quiero compartir un mensaje de parte de Dios y yo quiero que tú me invites, yo quiero invitarte que ahí donde tú te encuentras, abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 21, libro de Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. En el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Querido amigo, hermano, siervo que me estás escuchando, este punto que hemos hablado, este tema de lo que hemos hablado, fue dentro del lapso en el cual el pueblo de Israel estaba en el desierto. La historia dice que ellos partieron de Or, un lugar donde falleció Aarón, el hermano de Moisés. Tuvieron un conflicto con un rey llamado Arad de los cananeos y Dios le dio la victoria. Pero aún así, viendo todo esto, viendo cómo el Señor había suplido, había guardado sus vidas, había suplido sus necesidades, cada vez que se presentaba un momento de dificultad, cada vez que venía un momento de tribulación para sus vidas, ellos comenzaban a irse contra Dios. El corazón de ellos no entendía cuál era el verdadero propósito de Dios. La historia dice una parte muy interesante que siempre sucede en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Una de las consecuencias que lleva llega a la vida del ser humano es el desánimo. Tal vez en estos momentos, en estos tiempos, que ya prácticamente vamos para un mes, que no hay congregación, que no hay lugar donde nos podamos juntar junto como pueblo, pero estando en casa es necesario de que nosotros busquemos la presencia de Dios, ya sea por su palabra, ya sea por la oración, por medio de la tecnología. Yo sé que tal vez es un poco duro, un poco triste la situación que se está viviendo, pero lo que menos se necesita es que el pueblo se desanime. Porque cuando entra el desánimo, comienza a entrar la falta de palabra, la falta de comunión con Dios a través de la oración. Tal vez ya no adora como era antes. Y eso tiende a de que la persona se enfríe y se aparte. Y cuando nosotros no tenemos esa buena comunión con Dios, comenzamos a sentir la falencia o la necesidad de una revelación de parte de Dios. Y no la tenemos.
¿Por qué? Porque nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, dejamos de buscarlo a Él. Y cuando ya no lo buscamos a Él, no tenemos la revelación. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué está pasando toda esta situación? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? Y cuando no tenemos esa comunión, cuando no vamos a su palabra, entonces no vamos a saber cuál es el propósito de Dios. Es muy necesario que nosotros nos desanimemos. Y sabemos muy bien que el desánimo no viene de parte de Dios. El enemigo está tratando de entrar por una u otra forma a tu vida, a través de tus pensamientos, a través de la situación que estás viviendo, tal vez necesidades de alimento, no tienes trabajo en estos tiempos, no se puede trabajar, no hay ingresos para tus alimentos, tal vez estás pasando por una enfermedad, tal vez estás siendo atacado por este tipo de enfermedades que se está llevando, pero lo que menos se quiere, lo que el Señor quiere es que tú permanezcas firme, que tú permanezcas en la brecha, que tú te afirmes más en Él, en su presencia, confiando de que Él está guerreando por ti. Él te guía, Él tiene esa columna de nube, Él tiene esa columna de fuego, Él abre ese mar para que tú puedas cruzar, pero Él necesita que tú permanezcas firme en Él. El pueblo de Israel comenzaba a blasfemar cada vez que tenía necesidad, no entendía, no tenía esa revelación, porque lo único en esos tiempos era la conformidad para ellos. Cada cosa que ellos necesitaban quería que se lo pongan a mesa servida, pero la cosa no era así. Dios quería que se ganaran cada una de las cosas, que aprendieran a depender por sí solos, porque cuando salió el pueblo de Israel de los egipcios, ellos eran unos simples agricultores, simples labradores de tierra que los tenían como esclavos cargando pesos para los egipcios. Ellos no sabían lo que era una lucha, no sabían lo que era guerra, porque permanecieron mucho tiempo, muchos años en la tierra de los egipcios. Y el Señor estaba moldeando al pueblo de Israel. Estaba enseñándoles a depender de Dios, estaba enseñándoles a defender y a tomar lo que Dios les estaba dando, pero siempre y cuando con nuestra fuerza. El Señor nos necesita fuertes, el Señor nos necesita de pie. El Señor en estos momentos es cuando más tenemos que levantarnos, cuando más tenemos que levantarnos en adoración. Cada vez que venga un desánimo, cada vez que venga un decaimiento para nuestras vidas y sabemos que es el tiempo de buscar de Dios, entonces nosotros debemos decir, yo me voy a levantar, yo voy a adorar a Dios en medio de mi desánimo, en medio de mi desesperación, en medio de mi temor, en medio de mi tribulación, voy a adorar a Dios, voy a levantarme en adoración. Como lo dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en todo tiempo, en todo momento, sea cuando tenga todo o cuando no tenga nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la palabra que nosotros debemos de tenerlo siempre. El Señor está con nosotros. Pero el pueblo de Israel no entendía, aún viendo todas esas señales, esos prodigios, ese poder majestuoso de Dios. Aún así el pueblo comenzaba a blasfemar, aún supliéndole sus necesidades, cuando le dio del agua, le dio de beber de aquella agua, de aquella peña, cuando le dio el maná del cielo para sustentarlos. Aún así el pueblo no quería entender de que solamente era Dios quien nos podía guiar y que en medio de ese desánimo, aunque el camino sea largo, aunque el desierto permanezca siempre en nuestras vidas por un largo tiempo, sabemos que es Dios quien nos sustenta, quien nos ayuda, quien nos guarda y quien nos lo vuelve a levantar cada día. Pero el pueblo de Israel no reacciona de esa manera. Mira lo que dice el versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se mostraba, prácticamente era un pueblo malagradecido, porque a pesar de que Dios había hecho todas esas cosas con su pueblo, había tenido el sustento desde aquel entonces del pan, del maná, del agua de la peña, aún así ellos blasfemaban. Ellos pensaban de que iban a morir en ese lugar, pero Dios tenía una promesa. Dios tenía una promesa que cumplir y Él lo que promete lo cumple. Es así como Dios hace con tu vida, es así como Dios hace con su pueblo. El Señor nos guarda y nos sustenta. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios se transmite hacia ustedes claramente. El pueblo de Israel estaba siendo malagradecido. La palabra de Dios dice que ellos menospreciaron el pan que Dios les estaba dando, que no tenían pan ni agua, y el pan, dice, que les estaba dando Jehová, era muy liviano, dice que se le hacía fastidioso para ellos. Ahora, lo más importante que nosotros debemos de tener es ese tipo de alimentación, porque si no tenemos esa alimentación en nuestra vida, el maná que Dios da a través de su palabra, la palabra es alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas.
porque sin eso nosotros no podemos encontrar consuelo. Tal vez en algún momento nosotros llegamos a desesperarnos. En un principio de todo este problema que se está viviendo, llegamos a atemorizarnos, nos asustamos pensando qué va a ser de nuestras vidas, qué va a ser, tal vez vamos a morir aquí, tal vez no vamos a poder ver lo que el Señor ha prometido para nosotros. Y era lo que el pueblo de Israel estaba sintiendo. Pero el Señor es fiel con su pueblo y permanece fiel y permanecerá fiel con nosotros. Pero muchas veces cuando sentimos ese temor, ese desánimo y no tenemos la revelación, no tenemos del maná, no vamos a encontrar ese consuelo. Tenlo por seguro de que cuando comienzas a buscar, que cuando te comienzas a meter en la presencia de Dios, cuando comienzas a tener esa comunión con Dios, vas a comenzar a tener un alivio en tu corazón, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que no tenías antes, cuando te sentías atemorizado y cuando tú comienzas a recibir la promesa de Dios, cuando comienzas a ver la mano de Dios en tu vida, vas a ser edificado para bien, vas a ser restaurado. Esos desánimos, esas tristezas, ese temor se van a convertir en gozo, se van a convertir en alegría, en paz, en calma, en medio de la tormenta. Pero el pueblo de Israel no entendía. Y por causa de aquello, por causa de ese pecado que habían cometido, tenían una consecuencia. Muchas veces aquellas consecuencias que se nos vienen puede ser con un propósito. Tal vez puede ser que esto suceda por el pecado del pueblo, pero también todo tiene un propósito. Y mira lo que dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esas son las consecuencias muchas veces de que nosotros pasamos por nuestra desobediencia, por habernos apartado de lo que el Señor tenía propuesto para nosotros. Nos desviamos del camino. Muchas veces comenzamos a sentir esas calamidades. Y nosotros nos preguntamos cómo aquellas personas están confiadas, aquellas personas tienen paz, aquellas personas sienten esa paz, ese gozo, cómo pueden cantar, cómo pueden alabar si está pasando esto en el mundo. Pero muchas personas se han desviado de aquella promesa, se han desviado de la presencia de Dios y por causa de eso tienen calamidades, tienen consecuencias. Pero muy aparte también de eso, viene un propósito muy grande de parte de Dios para tu vida, para mi vida y para aquel pueblo que estaba pasando por aquel problema. El pueblo había blasfemado contra Dios y Dios había permitido de que llegaran aquellas serpientes para que puedan picar al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que mucha gente murió. Esas picaduras de aquellas serpientes estaban matando al pueblo. Esas picaduras de aquellas serpientes que lo provocaron ellos mismos estaban matando al pueblo. Y muchas veces eso es lo que sucede ahora en día. Muchas veces nosotros comenzamos a decir, Señor Dios, ¿por qué permites? ¿Por qué dejaste? ¿O por qué hiciste que este virus o que estas enfermedades o que lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo pueda llegar a mí? ¿Por qué tú estás haciendo que eso venga? Pero en realidad no es consecuencia de Dios. Pero Dios permite que esto suceda. Dios no creó la enfermedad. Dios no quiere que sus hijos pasen enfermos. Dios no quiere que sus hijos pasen atemorizados ni tristes. Él quiere que siempre permanezcamos sanos. Que Él quiere que permanezcamos siempre firmes en su palabra, confiando en Él. Pero Él permite, tal vez por el pecado del mundo, tal vez por las consecuencias que el mundo mismo creó. No fue Dios, fue el pueblo mismo que hizo que todo esto pasara. Y el mismo hombre se autoelimina, el mismo hombre se destruye, pero Dios quiere venir a rescatar aquellas almas. Dios viene a edificar las vidas, a restaurar familias. Él viene a sanar a los enfermos. La palabra de Dios dice que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Y el hombre mismo ha estado destruyéndose. Ahora han aprobado esa ley de la homosexualidad, del matrimonio con el mismo género. Y eso es lo que la ira de Dios hace que descienda al ser humano. Y que el hombre mismo se autodestruya. No es porque Dios quiso, no es porque a Dios le dio la gana, o porque se ve divertido que lo haga, no. Dios nos ama, Dios te ama, Dios ama a la humanidad, Dios ama al pecado, pero aborrece el pecado. Y Él vino para rescatarnos, Él vino para restaurarnos, Él vino para librarnos de todo aquello. Tal vez pasan los problemas, pasan las dificultades, pero
con Él estamos confiados. Él permitió de aquellas picaduras puedan llegar, que aquellas serpientes puedan llegar, esas picaduras que siempre vienen a nosotros, ese veneno que siempre se incrusta en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, que hace que te sientas asfixiado, que hace que te sientas atribulado, desesperado y sientas desmayar, te comiences a desanimar, comiences a alejarte de la presencia de Dios. Y eso es lo que no quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice en el versículo 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había reconocido su pecado. El pueblo había reconocido que había hecho crecimiento, el haber recordado cómo Dios le había ayudado anteriormente. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda. Esa es una confianza en nuestras vidas, que así como Dios nos ayudó en un pasado, también nos va a librar de esto. El Señor va a estar librándonos. El Señor tiene una promesa y grandes bendiciones vendrán. Las puertas de los cielos se abrirán. Pero Él necesita que nosotros permanezcamos confiados. Él necesita que permanezcamos firmes. Que su pueblo se levante. Que su pueblo deje... de comenzar a criticar, comenzar a renegar, sino que podamos aprovechar cada situación, porque eso es lo que estaba haciendo Dios, que aproveche cada situación, haciendo dar vueltas en el desierto, para que ahí podamos formarnos. Nosotros muchas veces queremos ver una gloria, pero no queremos pasar el proceso. Hay un proceso de gloria en gloria, pero en medio de ellos hay un proceso. Y muchas veces no queremos aceptar ese proceso. Tal vez vienen calamidades. Ese problema, la situación en la que está viviendo el mundo, es un proceso para que nosotros podamos ver la gloria manifestada en nuestras vidas. Pero necesita el Señor de nuestra parte. Nosotros hacemos lo imposible y Dios hace lo imposible. Tenemos que estar confiados en Él, tenemos que ser sumisos a Él, tenemos que depender de Él en cada problema, en cada situación, dejarnos que Él nos moldee, dejarnos que a través de este problema podamos allegarnos más a Él, que aprendamos a depender de Él. Si antes no lo hacías, si antes no orabas, comienzas a orar y comienzas a ver la gloria de Dios. El Señor, ese era un propósito para el hombre, para el pueblo de Israel, que se inclinen delante de Él cuando haya problemas, cuando haya situación. Y Él le hace recuerdos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, recuerdo, una amonestación. Mire lo que dice. En el versículo 14 dice, y se enorgullezca, dice tu corazón, y te olvides de Jehová de tierra de Egipto. Vamos a leerlo un poco más arriba del verso 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte bien. Amado hermano, el Señor es muy claro aquí. Y eso era lo que estaba tratando de enseñar, de que nosotros comencemos a depender de Él, de que tengamos esa oportunidad de comenzar a depender de Él. Y eso es lo que estaba tratando de decir. Y en una parte dice que los estaba probando, los estaba procesando, estaba haciendo pasar por esta aflicción para ser probados, para ser procesados. Y esa es la situación en esta palabra que se refleja como un espejo para nosotros, para nuestras vidas. El Señor nos prueba en todo momento, en toda circunstancia, pero cuando hay un proceso, hay una gloria venidera, esa gloria que solamente Dios puede dar, esa gloria que solamente viene de Dios, y nosotros debemos de estar confiados y esperando siempre en Dios, que la gloria viene, la gloria de lo alto, esa palabra, esa confianza, esa esperanza que solamente el Señor nos da.
Debemos de aprender a depender de Él. Dios en su amor y su misericordia, porque eso era lo que estaba pidiendo y esperando, de que el pueblo se postre delante de Él, que reconozca su pecado, que nos afirmemos en su palabra, en sus promesas, en sus estatutos, en sus mandatos, para que nosotros podamos ser mejores personas, edificarnos para tomar aquella tierra prometida, porque el Señor nos formó, lo formó el pueblo de Israel como guerreros, como dependientes de Dios, que siempre tenían que tener a Dios presente por todo momento, y cuando tomaron la tierra los cananeos, ya fueron unos hombres firmes, unos hombres decididos a la guerra, unos hombres que lucharon y tomaron la tierra de Canaán. Mira lo que dice en el versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En su amor y su misericordia, el Señor le dijo a Moisés que edificara una serpiente y que la pusiera sobre lo alto. Y que cuando el pueblo era picado por las serpientes, lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente que estaba puesta sobre esa asta y aquella persona automáticamente se sanaba. Ahora la pregunta es una intriga que surgió. ¿Por qué específicamente tenía que ser una serpiente cuando era la serpiente del desierto que picaba al pueblo? Y Dios le dice a Moisés que edificara una serpiente también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder. Hay un poder sobrenatural en aquella serpiente que no lo tenía la serpiente del desierto. La serpiente del desierto picaba al pueblo de Israel, infundía su veneno en su cuerpo, pero automáticamente cuando veíamos a esa serpiente, cuando se veía esa serpiente, el veneno, la punzoña, lo que esa serpiente provocaba era más poderosa que la picadura de aquellas serpientes que estaban en el pueblo. Lo más intrigante y lo más sorprendente de aquello es que prácticamente mandó a edificar una serpiente. ¿Por qué? Porque el aguijón que tenía esta serpiente era mucho más poderosa. Hay poder en aquella serpiente, en aquel ser, y esa tipología que se usó en aquellos tiempos era una profecía para que después de muchos años llegara a esta tierra un hombre, solo un solo ser que fue capaz de entregar su vida en la cruz del Calvario para morir por nosotros, para que pueda ser clavada en aquella asta, para que entregara su cuerpo y sea colgada de un madero. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa tipología que se usaba en aquellos tiempos, esa serpiente de bronce colgada en un asta, era el mismo Jesús, era una profecía, y que cada vez que nosotros pasemos por aflicción, cada vez que seamos picados por aquella mordedura del mundo, por aquellas cosas que nos afligen, por aquellas cosas que el enemigo trata de meter en nuestras vidas, para hacer que nosotros nos desanimemos o muramos prácticamente espiritualmente o físicamente y partamos de esta tierra sin Él. Pero la palabra de Dios dice que nos deja una promesa y dice que todo aquel que miraba aquella serpiente, en este caso esa serpiente representa a Jesús. Jesús tiene el poder para liberarnos de toda cadena, de toda opresión, de toda enfermedad. Cada vez que nosotros tengamos una necesidad, una aflicción, nuestra mirada tiene que estar solamente fija en lo alto, solamente en nuestro Señor Jesucristo, que fue el que venció la muerte, fue el que nos dio la victoria, y que cada vez que nosotros lo miremos podemos ser sanos, porque el único que tiene el antídoto para la enfermedad y para la muerte es Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? La palabra de Dios del hombre sea colgado, para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que se eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para morir por nosotros. De tal manera, así como aquella serpiente fue clavada y fue edificada en lo alto para que todo aquel que sea picado y lo viera pueda tener vida. De tal manera era necesario que el Hijo de venga a la tierra y pueda ser crucificado y resucitado el tercer día, para que todo aquel que en él crea tenga la vida.
tenga esa paz y esa confianza. Y yo te aseguro que si tú tienes a Cristo en tu vida, yo te aseguro que si tú permaneces en Cristo, en sus caminos, tú tienes la victoria ganada. Tú tienes esa victoria porque Dios te la promete, Dios te la da, Dios se la da a cada uno de sus hijos. Y eso es algo sorprendente, algo maravilloso, algo que da una paz en nuestro corazón, algo que nos da tranquilidad y calma, porque el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda y nos ayuda. Cuando Moisés se presentó delante del faraón para pedirle que libere al pueblo de Israel, dice que en ese momento Moisés tiró su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Pero Moisés, el faraón llamó a sus asesores, a sus magos, para que también hicieran lo mismo. Y sus varas se convirtieron en serpientes. Pero dice que en ese mismo momento la vara de Moisés devoró a aquellas dos serpientes, porque ese era el poder de Dios. El poder de aquella serpiente no podía con otra. Dios tenía el poder y devoró a aquella serpiente, aquel veneno, porque solamente en Cristo hay poder para vencer a la muerte. Y Él lo cumplió y Él nos da esa victoria. Así que mi amigo, hermano, siervo, pueblo de Dios, yo te invito a que sigamos confiando, sigamos creyendo y no tengamos esa actitud de Israel que tenía en aquel entonces, sino que sigamos edificándonos como pueblo, que sigamos juntos, que sigamos de pie, que sigamos adelante, que sigamos en Cristo. Hay mucho que recorrer, el Señor tiene muchas cosas prometidas, pero Él nos pide que nosotros estemos sumisos a Él, Él nos pide que nosotros nos aferremos a su presencia. Solamente en Él podemos encontrar la calma, solamente en Cristo podemos encontrar la sanación y el antídoto para toda la situación en la que se está viviendo. Cuando caminamos con Cristo en el desierto, podemos llegar a la orilla, podemos llegar al otro lado con Él. Él nos sustenta, Él nos guarda y Él nos bendice. Amado amigo, yo te pido que hagamos conciencia de este mensaje, de esta palabra, y que en algún momento cuando sientas decaer, sientas el desánimo, comiences a mirar hacia el único que te puede ayudar, hacia el único que te puede alentar en medio de esta situación. Puedes estar encerrado en tu casa y tal vez puedas ver lejos tal vez la salida, pero nosotros fuimos llamados para ver lo sobrenatural, y aquello sobrenatural se está dando. Hay personas que estaban afirmadas en Cristo, que se siguen afirmando en Él. Hay personas que estaban apartadas de Cristo, pero que ahora están volviendo otra vez a personas que no conocían a Cristo y que ahora lo están conociendo, porque era necesario que esto suceda, porque era un propósito de Dios. El pueblo está llegando a Cristo, la gente está llegando a Cristo, y eso es lo sobrenatural que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que lo sobrenatural nos muestra esa gloria, ese poder y esa majestad. Así que, querido amigo, querido hermano, siervo, que me estás viendo, yo te invito a que sigamos confiando, que sigamos creyendo en su palabra, yo te invito a que cerremos nuestros ojos para darle gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Ahí donde tú te encuentras podamos inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este precioso mensaje que tú nos permites poder tener, Señor amado Dios. Esta palabra que tú nos compartiste en esta hora, Señor. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, Señor Padre, en medio de esta situación, en medio de este problema que se está llevando a nivel nacional, a nivel mundial, Señor Padre. Sabemos, Señor, que estamos en tus manos, que tú nos guardas, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor, que tú nos guardas bajo tus alas, Padre Santo Dios, que estamos, Señor, bajo tu cobertura, Padre Santo Dios, y que cada vez que vengan las aflicciones, cada vez que nos fatiguemos en medio de este desierto que estamos pasando, Padre Santo, podamos, Señor, aprender a confiar en ti, Señor, en medio del desánimo, en medio de la desesperación, Padre, cuando sintamos, Señor, que todo se está poniendo color gris, Padre Santo Dios, seas tú, Señor, siguiendo dándonos el maná, Señor, que viene de parte tuya, esa revelación, esa palabra que solamente tú nos puedes dar, esa palabra de confianza, de seguridad, Padre, que llena nuestro corazón, que nos da paz, que nos da calma, que nos da tranquilidad, Señor, en medio de la tormenta, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese acto maravilloso
porque era necesario que tú vinieras, Padre Santo, para que nosotros podamos obtener aquella vida eterna, Padre, porque tú creaste un puente entre el Padre y la humanidad, Señor Padre amado Dios, y gracias a ti, Señor, gracias a ese acto maravilloso, podemos tener ese consuelo, esa seguridad y esa promesa, Padre. Tu palabra dice, Señor amado Dios, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que debemos de confiar, porque tú has vencido, Señor Padre, y lo creemos, y lo afirmamos, y lo declaramos para nuestras vidas, de que todo lo podemos en Cristo. Padre, gracias te damos, Señor amado Dios, por este preciso tiempo, por tu palabra y por lo que has compartido en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, amado amigo, que me escuchaste, que pudiste prestar atención a este mensaje, yo te animo a que tú puedas seguir, a que tú puedas seguir guiando, que tú sigues, que tú puedes, que si el Señor te llamó, que si el Señor puso tu mirada en ti, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer, que tú eres un guerrero de Dios, un guerrero de Cristo, y en medio de la aflicción podamos tener esa fuerza para levantar nuestras manos y decir, alabado sea el nombre de Jehová. Oh Señor amado, el amor de Dios es maravilloso. Aun cuando a Job le faltó todo, pero él nunca blasfemó. Él nunca se fue en contra de él. Él nunca fue a blasfemar lo que necesitaba. Y eso es lo que el Señor quiere, que en medio del problema, en medio de esta necesidad, podamos estar afirmados. La palabra de Dios dice que yo sé que mi Redentor vive y que Él dice, y yo sé que se levantará del polvo. Tengo fe de eso. Yo sé que nuestro Redentor vive. Yo sé que Él está con nosotros y nos da fuerza y fortaleza. Yo te animo a que tú sigas adelante y que podamos seguir juntos como pueblo y como iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.